Volvemos nomás entonces, 13:39 de la tarde, mediodía o como usted quiera llamarle. Volvió al aire el señor Rodrigo Iturriza. Hemos vuelto, qué terrible. Y su política internacional. Sí, porque son lecturas polémicas muchas veces. ¿Vamos a darle una vuelta al mundo? Vamos parece? a dar una Vamos. Vamos a darle. Como ustedes saben, tenemos un calendario electoral movido en la región este año y la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos sobre Colombia dijo que en 306 municipios, es decir, 1 de cada 4 en el país, no tienen condiciones de seguridad para su participación política. Es decir, las fuerzas políticas no tienen condiciones para una participación limpia, si se quiere, en condiciones de libertad, competitivas, etcétera, por la presencia de actores armados como el ELN, disidentes de la FARC, grupos armados y, grupos organizados de narcotráfico. Problema importante para un candidato especialmente como Petro, ¿no? Que no tiene, a diferencia de las candidaturas de derecha, un aparato electoral como para sostener su proyecto político en este contexto. Entonces, necesita recaudar votos, de esos lados urgentemente. Exactamente, con el agregado de que la FARC, es decir, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es decir, la fuerza política de las FARC, anunció que por problemas de salud, Timonchenko, es decir, su candidato a presidente, no va a ir por la presidencia. FARC va a participar de las elecciones, pero no en la presidencia, e incluso en términos presidenciales no decidieron a quién van a apoyar. ¿Esto es un guiño o no es un guiño? Está medio, es como un ni, me parece a mí. Es decir, FARC no participa, es decir, se cae un actor importante del espectro de izquierda, si se quiere, pero dice, nosotros todavía no sabemos a quién vamos a apoyar. Entonces por ahí están pensando en algunas reuniones y acuerdos, y después está la otra, ¿no? ¿En qué medida el victorioso de las presidenciales es una garantía para la paz negociando con la fuerza que no? Entonces está un problema electoral y político que se está viendo en la Colombia actualmente muy serio, especialmente por las condiciones institucionales de una elección presidencial competitiva, ¿no? Acá al ladito nomás, en la hermana República de Chile, por otro lado, el día de mañana asume la presidencia Sebastián Piñera, pero no solamente, no asume, un cargo en las dificultades que eso implica de por sí, sino que asume el cargo con la discusión en marcha por una nueva constitución. Hace 6 días, quien va a ser la expresidenta de la República mandó al Congreso de la Nación una propuesta de reforma constitucional a 6 días de terminar su mandato. Entonces Piñera ya entra de golpe, con uno de los pilares fundamentales de Bachelet en contra de, la institucionalización de la constitución de la dictadura de Pinochet, ¿no? ¿Es el país con más similitudes entre los gobiernos que alternan Chile de Latinoamérica hoy por hoy? Yo diría que sí. Esta fue la respuesta al estilo Simpson. No, sí, porque además de que hay una alternancia más o menos pactada, Encima pareciera que es regulada la alternancia, claro, ¿no? Sí. Es uno para vos, uno. Es el sueño republicano, pero no obstante lo cual, no es menor porque el proyecto anunciado por la presidenta actual apunta, a generar la inviolabilidad de los derechos humanos, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el derecho a la educación y a la salud de manera universal, junto al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile. Hay una cierta cantidad de cuestiones que pusieron sobre la mesa que va a ser bastante complicado para la llegada de Piñera, además de que llega en un contexto en el que se está discutiendo la ley de identidad de género. ¿Tiene algo que ver que haya sido antes de irse, como diciendo, bueno, yo te pongo acá, como decís vos, te pongo los problemas del país arriba de la mesa, a ver cómo el tema haces de los pueblos originarios, de igualdad salarial, y me voy? Completamente, porque encima en el anuncio dijo, yo, a partir de mi compromiso, yo pongo sobre la mesa la reforma, que además es un texto trabajado en varias instancias de debate ciudadanos a nivel territorial, y le dejó la pelota ahí al nuevo presidente de derecha como para que se encargue de cuál va a ser el nuevo pacto de convivencia de los chilenos de acá a unos 20 años por lo menos, hasta que haya una nueva reforma, una nueva discusión. Bien complicado. Por otro lado, en Brasil también se está poniendo muy interesante, muy engorroso el asunto, porque la justicia, además de haber confirmado, la condena de Lula, rechazó el recurso de habeas corpus que interpuso la defensa de Lula para evitar
digamos, esta cuestión de, vamos a decirlo con las palabras de acá, prisión preventiva. Claro. La justicia rechazó eso, por lo tanto se abre un nuevo capítulo en la historia judicial de Lula con, digamos, más probabilidades de quedar preso a meses nada más de la contienda electoral en el gigante sudamericano. Por lo que se leyó en grandes medios, está casi preso Lula. No sé si esto será tan así, pero por lo que se leyó al menos Clarín, Nación, hay Sí, que ver de quién en cualquier viene, ¿no? momento, Pero en obviamente. cualquier momento está casi sentenciado. Y es un problema, ¿no? Porque las fuerzas populares están denunciando que sin Lula es fraude la elección, ¿no? Hace unos días, digamos, ojo, este dato hay que tomarlo con pinzas porque no sabemos si parte de una organización específica, una articulación en especial, pero apareció ¿cómo se llama? Como un pasacalles, para decirlo también en criollo, en la favela La Rosiña, que dice básicamente que si la justicia no lo deja en libertad, el morro va a bajar. Digamos, 250.000 personas bajando del morro en la... Se le complica. Claro, se complica y además ahí entra en tensión con una decisión bastante arriesgada de parte del presidente Temer de intervenir militarmente en Río de Janeiro en este contexto electoral. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre lo que sucede acá o lo que está sucediendo con respecto a Cristina y las elecciones y lo de Lula. Quizás lo de Lula es encarcelarlo para no dejarlo participar de las elecciones porque tiene tan alta imagen o por lo menos ganaría. O porque, claro, para mí es porque creen que tiene gana. chance, claro, Sí, sí. exactamente. En Pica en cambio, punta, con Cristina, la necesidad era hablar con la justicia para que vaya a pasear a Comodoro Pi, pero que no la metan en cara porque se necesitaba polarizar con ella, no meterla en cara para sacarla del juego. Claro. Claro, muy, muy acertado para mí. El hecho de Cristina era restarle votos, restarle todos los votos posibles, pero que se postule. Y acá con Lula parecería que no surtió efecto toda la campaña negativa y pareciera que si se postula gana. Es más, lo más probable es que si efectivamente lo ponen en la cárcel es crear un mártir. Claro, ¿no? claro. O sea, que el tiro salga por la culata. No, además, si ustedes ven todas estas cuestiones, todas estas conflictividades que surgen en torno a problemas electorales, tenemos un escenario muy complejo también, complejo en el sentido de interesante, digamos, ¿no? Muy complejo en Italia. Como saben, hace poquito fueron las elecciones, las fuerzas de izquierda y derecha quedaron en empate y fue la primera vez en la historia reciente de Italia que las fuerzas antisistema cosecharon la mayor parte de votos. Se descarta de todas formas una coalición entre ellos para formar gobierno. Sin embargo, quien quedó primero, la fuerza que quedó primera fue el Movimiento 5 Estrellas, que es tildada como de populista de izquierda, ¿no? Y él, quien tiene en Italia, el sistema es bastante complejo, bueno, es parlamentario, etcétera, pero el presidente del país, que es el jefe del Estado, es el que le encomienda a las fuerzas que estuvieron en contienda la formación del gobierno, ¿no? Entonces, se lo debería pedir al Movimiento 5 Estrellas por salir primero, pero el presidente, Sergio Mattarella, está dudando del asunto, mientras que tanto la coalición de derecha, donde está Berlusconi, pero que no ganó, ¿sí? Y la coalición de izquierdas, donde está el Movimiento 5 Estrellas, están apuntando los dos al Partido Democrático para formar gobierno y orientar políticamente Italia en una Europa convulsionada. Berlusconi se presentó en lista, en coalición con la Liga Norte y sacaron una gran cantidad de votos. Casualmente cuando hicimos acá el informe de derecha, la Liga Norte era la que peor estaba en relación a lo que era el AfD en Alemania, etcétera. Pero tuvo una cosecha de votos interesante en Italia. Uh-huh. Y en términos económicos de economía política, digamos, mientras Estados Unidos está pensando en las guerras comerciales y demás, se firmó el Tratado del Transpacífico con 11 naciones en las que participa Chile, en las que participa Perú, México y una cierta cantidad de países del Asia-Pacífico. ¿No? Japón, exactamente, Australia. Exactamente. Que en su momento Obama lo había pensado como un contrapeso al poder de China en Asia-Pacífico, pero Trump parece que no leyó la jugada geopolítica y dijo, yo me salgo de acá y si alguien quiere venir a vendernos algo, que nos compre, ¿no? Es como que Trump traiga así de los pelos del siglo XX proteccionista a nuestro siglo XXI de competitividad. Bueno, de hecho, si no lo llamó, lo está por llamar Macri a Trump porque justamente quiere hablar de las barreras arancelares y proteccionistas que le pusieron, bueno, al diésel, al acero, etcétera, a la Argentina y bueno. Claro, le permitieron los libones, pero... Claro. Biodiesel 80% y acero 80%. Y acero creo que es general. Barrera no para Argentina, sino para todos los países. Ajá. Macri lo que quería hacer era llamar para que Argentina entre como en un régimen
particular por el cual no se le iba a cobrar al acero argentino. Un pero pacto no hay. Roca Ranciman. Claro, claro, es- Citado. Claro, el que te dejan es el. Bueno, esto no, pero te dejo el mercado de los limones que son 50 millones de dólares, que no es nada. Claro. Y que bueno, anda a cobrar limones. El golpe simbólico ahí. Y no nos olvidemos que hace poco, yo no sé si la gente de Techín, digamos, pica en punta o tiene unas Bueno, lecturas... dicen que hay bastantes inconvenientes entre Paolo Roca y el señor presidente. Sí, porque imagínate que Techín sacó una planta, desmontó Sí. una planta en la Argentina y la ubicó en Texas, Sí. digamos, un tiempo antes de que Trump saliera con esta cuestión de los aranceles al aluminio especialmente. Entonces no me parece una cosa menor, ¿no? Pero bueno, más allá de estas noticias, de estas explosiones que surgen en el mundo, hay algunas cuestiones acá que tienen una relación bastante cercana. Ustedes saben, una de las cuestiones fundamentales de análisis en la política internacional son las instituciones que se crean, las que se dejan de lado, etc. Y tenemos, en términos de instituciones internacionales, dos capítulos que tratar hoy, o por lo menos yo lo pensaba en dos capítulos. Tenemos el capítulo regional y el capítulo global. En el capítulo regional tenemos, desde la llegada por distintas vías de estos gobiernos de giro a la derecha en Brasil, Argentina, etcétera, que son los que guían la política diplomática en la región, básicamente, tuvimos un proceso de desinstitucionalización de las alternativas como CELAC o UNASUR, tanto que, si ustedes se fijan, los principales debates políticos o de orientación general de la región ya no pasan más por ahí, ¿no? Ni en UNASUR ni en CELAC hay fuertes tensiones entre los miembros que forman parte. Pero no solamente eso, sino que estos nuevos gobiernos que han venido con una agenda, etcétera, no han podido lograr tampoco grandes condiciones favorables en instancias como la OEA, ¿no? Entonces, paradójicamente, los gobiernos populistas anteriores que vieron nacer con ciertas falencias y límites una nueva institucionalidad, se encuentran ahora no solamente con un desmantelamiento, sino con un ejemplo de la antidiplomacia, como es generar grupos, en este caso el Grupo de Lima, donde distintos estados se sientan y le dicen a otro jefe de estado: usted no puede venir a esta reunión, que es continental, ¿no? Entonces, 12 países deciden por sobre 36 acerca del destino que debe tener un jefe de estado en la reunión de las Américas, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos en un contexto regional en términos de organización institucional, no solamente que, digamos, desmantela lo heredado, si se quiere, en un contexto de empate en términos de disputa, sino que generan distintas alternativas antiinstitucionales, digamos, que rompen la institucionalidad, paradójicamente, de lo que se suele decir, ¿no? Que estos gobiernos son ¿Puede serios. ser que tengan una visión más de negociación país a país? O sea, están más preocupados por cómo negocia Perú con Estados Unidos, Perú con Europa, Exacto. Argentina con Estados Unidos, Argentina con Europa, y no tienen mucho para ofrecer a lo que es una negociación colectiva. Claro, no hay un espíritu de región, ¿no? Claro. Como siempre han tenido los gobiernos de derecha, digamos, que se piensan sus élites en función de las grandes potencias del norte, Claro. ¿no? Que también está alimentando esta decisión, pero es bueno, si nos juntamos es para golpear a alguien, y especialmente el Grupo de Lima está junto ahí para golpear a Maduro, Claro. ¿no? O sea, es lo antiinstitucional en el plano regional. Algo no menor, digamos, en lo que tiene que ver con cómo se manejan estas fuerzas nacionales en el plano internacional, a los efectos de lograr qué puntos específicos, ¿no? Y en el capítulo global de esta cuestión institucional, nosotros tenemos que el día de mañana, en China, la Asamblea Popular, es decir, el máximo órgano de gobierno, de decisión estratégica, va a levantar muy probablemente las restricciones a las reelecciones indefinidas de los presidentes, lo que lo deja al presidente chino, a ver si me sale, Xi Jinping. Xi Jinping. Ajá. Muy bien ese chino. ¿Qué de capaz? ambos. Boludo, Ahí ya Ahí está. Chino mandarín, ya podemos ir a hacer radio allá. Lo deja, no solamente, a ver, porque vamos a reconstruir un poco. Esta oportunidad lo deja al presidente poder reelegirse en un contexto en el que la misma Asamblea Popular, o sea, del poder político chino, lo nombró a la altura de Mao Zedong, ¿no? Con la posibilidad de perpetuarse en el poder. Ya se están empezando a ver estas cuestiones de que en China se ha vulnerado la institucionalidad, la alternancia, la seguridad jurídica, o sea, todo lo que no están diciendo sobre el Grupo de Lima, se lo están endilgando a China. Eso pasa en todos los países menos en Alemania. Alemania es el único país donde la misma persona está 25 años en poder y es totalmente democrático, institucional, etcétera, etcétera. Exactamente. Ese era el reverso del capítulo global, digamos. Perdón. Sí, Lo quemaste. me expolió. Te spoileó.
Como ustedes saben, Merkel va por su cuarto mandato al frente de Alemania como canciller, como jefa de Estado y de Gobierno. Luego de que las bases socialdemócratas aprobaran la gran coalición, que fue un experimento político que ya se había cristalizado en otro momento, con los socialcristianos, que son los de Merkel, ¿no? Aunque con una fuerte reconfiguración del gabinete, ¿no? Entonces, de Merkel es como, wow, ha logrado el cuarto mandato en un contexto de hegemonía política, ¿no? Pero en China levantan la restricción a quien creen que es el sucesor de Mao o alguien que está a la altura de Mao, cuyas ideas van a ser integradas en la Carta Magna de China, y ya se generan problemas, ¿no? La diferencia entre un estadista y un dictador, ¿no? Sería, y los dos son más o menos... Exactamente, más o menos ¿no? lo mismo. Es como decir, bueno, Merkel está ahí no porque está habiendo problemas institucionales, sino porque, como dice Emi, es una estadista que ha sabido leer, etcétera. Pero, digamos, en China no pasa por ahí, pasa como, bueno, siempre tienen algo que mostrar los comunistas, los populistas acerca del quiebre institucional para la continuidad de ciertos procesos, ¿no? Entonces, como la doble vara, como siempre, los medios siempre reinterpretando la dinámica internacional. Entonces, para poder problematizar un poco eso, si ya habíamos puesto en tela de juicio esta cuestión de la violencia en Venezuela, ¿por qué no poner en tela de juicio también estas lecturas de la organización institucional del mundo, ¿no? Así que bueno, todo muy rico, digamos, esta columna la parte de política internacional de Rodrigo Adriel Iturriza. Nosotros seguimos por acá y ya volvemos.